Catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Continuamos en la catequesis sobre el Padre Nuestro, llegando ahora a la penúltima invocación. No nos dejes caer en la tentación. Otra versión dice, no nos abandones a la tentación. El Padre Nuestro comienza de una manera serena. Nos hace desear que el gran proyecto de Dios se pueda realizar entre nosotros. Luego mira la vida y nos pregunta qué necesitamos cotidianamente, el pan de cada día. Luego la oración se dirige a nuestras relaciones interpersonales, a menudo contaminadas por el egoísmo. Pedimos perdón y nos comprometemos a darlo. Pero es con esta penúltima invocación con la que nuestro diálogo con el Padre Celestial entra, por así decirlo, en el corazón del drama, es decir, en el terreno de la confrontación entre nuestra libertad y las trampas del maligno. Como es bien sabido, la expresión griega original contenida en los Evangelios es difícil de representar con exactitud, y todas las traducciones modernas resultan un tanto conjas. Sin embargo, en un elemento podemos converger unánimemente. De cualquier modo en el que se entienda el texto, debemos excluir que es Dios el protagonista de las tentaciones que se ciernen sobre el camino del hombre, como si Dios estuviese al acecho para poner trampas y escollos sobre sus hijos. Una interpretación de este tipo contrasta sobre todo con el texto mismo y está lejos de la imagen de Dios que Jesús nos reveló. No olvidemos, el Padre Nuestro comienza con Padre, y un padre no pone trampas a sus hijos. Los cristianos no tienen nada que ver con un Dios envidioso en competición con el hombre o que disfruta poniendo a prueba. Esas son las imágenes de muchas deidades paganas. Leemos en la carta del apóstol Santiago, ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie. Más bien al contrario, el Padre no es el autor del mal. A ningún hijo que pide un pez le da una culebra, como enseña Jesús, y cuando el mal aparece en la vida del hombre, lucha contra él, a su lado, para que pueda ser liberado. Un Dios que siempre lucha por nosotros, no contra nosotros. Él es el Padre, es en este sentido en el que rezamos el Padre Nuestro. Estos dos momentos, la prueba y la tentación, han estado misteriosamente presentes en la vida misma de Jesús. En esta experiencia, el Hijo de Dios se hizo completamente hermano nuestro, de una manera que casi roza el escándalo. Y son precisamente estos pasajes del Evangelio los que nos muestran que las invocaciones más difíciles del Padre Nuestro, las que cierran el texto, ya han tenido respuesta. Dios no nos ha dejado solos, sino que en Jesús se manifiesta como el Dios con nosotros, hasta las consecuencias extremas. Él está con nosotros cuando nos da la vida, está con nosotros durante la vida, está con nosotros en la alegría, está con nosotros en las pruebas, está con nosotros en las tristezas, está con nosotros en las derrotas, cuando pecamos, pero siempre está con nosotros, porque es Padre y no puede abandonarnos. Si estamos tentados a hacer el mal, negando la fraternidad con los demás y deseando un poder absoluto sobre todo y sobre todos, Jesús ya ha luchado contra estas tentaciones por nosotros. Las primeras páginas de los Evangelios lo atestiguan. Inmediatamente después de recibir el bautismo de Juan, en medio de la multitud de pecadores, Jesús se retira al desierto y es tentado por Satanás. Así comienza la vida pública de Jesús, con la tentación que viene de Satanás. Satanás estaba presente. Mucha gente dice, pero ¿por qué hablar del diablo, que es una cosa antigua? El diablo no existe. Pero mira lo que el Evangelio te enseña. Jesús se enfrentó al diablo, fue tentado por Satanás,
pero Jesús rechaza toda tentación y sale victorioso. El Evangelio de Mateo tiene una nota interesante que cierra el duelo entre Jesús y el enemigo. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercan unos ángeles a él y le servían. Pero incluso en el momento de la prueba suprema, Dios no nos deja solos. Cuando Jesús se retira a orar en Getsemaní, su corazón es invadido por una angustia indecible. Así les dice a sus discípulos, y siente la soledad y el abandono. Solo, con la responsabilidad de todos los pecados del mundo sobre sus hombros. Solo, con una angustia indecible. La prueba es tan desgarradora que sucede algo inesperado. Jesús no mendiga nunca amor para sí mismo, pero esa noche siente que su alma está triste hasta la muerte, y entonces pide a sus amigos que estén cerca de él. Quedaos aquí y velad conmigo. Como sabemos, los discípulos, entorpecidos por un agotamiento causado por el miedo, se quedaron dormidos. En el momento de la agonía, Dios pide al hombre que no lo abandone y el hombre en cambio duerme. En el tiempo en que el hombre conoce su prueba, Dios en cambio vela. En los peores momentos de nuestras vidas, en los momentos más dolorosos, en los momentos más angustiosos, Dios vela con nosotros, Dios lucha con nosotros, siempre está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque es Padre. Así habíamos empezado la oración, Padre nuestro, y un padre no abandona a sus hijos. Aquella noche de dolor de Jesús, de lucha, son el último sello de la encarnación. Dios desciende para encontrarnos en nuestros abismos y en las tribulaciones que constelan la historia.